Y vamos a hablar nuevamente de la cuarentena, de la situación que se vive en la provincia de Córdoba, porque desde el radicalismo cuestionaron las medidas adoptadas por la provincia y por el municipio de Córdoba en todo este tránsito en el que se viene desarrollando la cuarentena. En un comparativo que ha generado mucha polémica entre Córdoba capital, la provincia de Córdoba y Uruguay, ¿no? En lo que tiene que ver con dimensión, con cantidad de habitantes. Claro. Bueno, ha participado de este debate el concejal del radicalismo de Juntos por el Cambio en la ciudad de Córdoba capital, Rodrigo de Loredo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto escuchar. ¿Qué mirada tienen de cómo se ha generado la cuarentena en Córdoba? Bueno, lo primero para decir es que hay que ser muy prudente en estos temas. Y como bien presentaste vos en la nota, se ha hecho viral una comparación que hemos formulado entre la provincia de Córdoba y el país uruguayo, que si bien es cierto tienen muchas características distintas. La primera y central es que estamos hablando de un país que tiene circunscriptas sus fronteras versus una provincia y muchas otras diferencias, pero también hemos hecho una comparación con sus semejanzas, porque las son, y a muchos les ha sorprendido, digamos. Estamos hablando de superficies en kilómetros idénticas, poblaciones idénticas, tanto en el total del país de Uruguay, el total de la provincia de Córdoba. Su principal ciudad, tanto en Uruguay como en Córdoba, tienen la misma población también. La economía, que tiene sus diferencias fundamentalmente por su característica financiera en Uruguay, este enclave productivo rural que tiene nuestra provincia es muy parecido al del país vecino, y vemos dos estrategias absolutamente distintas que se abordaron y que están arrojando, ya se empieza a desactualizar la comparación que nosotros hicimos, porque vamos con casos, estamos entrando al pico de los contagios en Argentina, y ya esa comparación que hicimos hace una semana está desactualizada, y ya en aquel momento Uruguay tenía mejores resultados sanitarios, pero fundamentalmente muchos mejores resultados económicos, con una caída de su Producto Bruto que oscilaba a los 3 puntos y una caída nuestra que va a rondar los 10 puntos de nuestro Producto Bruto interno o nuestro Producto Geográfico interno. Entonces, ha generado una polémica esa comparación. A mí me gusta decir al comienzo que no se trata de una opinión oportunista ni de que uno se suba en el diario del lunes, porque si algo tenemos que tener en claro los argentinos, que acá se toman decisiones sin que exista un manual, sin saber a ciencia cierta los resultados, porque no son matemáticos en todas las geografías y en todos los países del mundo. Entonces, salvando eso, y salvando la legitimidad de nuestro planteo, que no busca ser oportunista, insisto, nosotros hace tiempo que venimos bregando por una gestión de la cuarentena que se ha dado en llamar inteligente, es decir, una gestión focalizada, una gestión que, además de la perspectiva sanitaria, involucre un gabinete económico, que como Cambiemos lo hemos solicitado al presidente de la Nación, pero también como Cambiemos se lo hemos solicitado al gobernador de la provincia y se lo hemos solicitado al intendente de nuestra ciudad. No ha existido ese abordaje de la cuarentena. Y lo cierto, Pablo, para no ser tremendista, pero ser extremadamente frío, cuando uno compara, porque nos han sometido también a múltiples comparaciones bastante disparatadas, porque cuando nos iba bien comparábamos Argentina con otros países que estaban transitando tiempos de la pandemia distintos, que tenían realidades distintas. Ahora uno puede acercar otras comparaciones que ya están brindadas por universidades que tienen un prestigio internacional y están dando cuenta de algunos elementos que empiezan a hacernos mucho ruido, y por eso levantamos la voz. Estamos en el país que ha tenido la estrategia de confinamiento y aislamiento, de cuarentena más extenso del mundo. Concejal, ¿y en esta estrategia? Sí. En esta estrategia que ustedes están aconsejando, sugiriendo al intendente de Córdoba, ¿qué medidas deberían tomarse o qué medidas deberían cambiarse? Por lo pronto, desde el comienzo nosotros sugerimos que se focalice el cuidado de los adultos mayores, que haya una gestión mucho más focalizada en la población más vulnerable y que se realicen una muchísima mayor cantidad de testeos. Lo que ha enseñado el mundo es que la lógica es focos, testeos, aislamiento, focos, testeos, aislamiento. Medianamente lo que ahora se está haciendo,
pero lo que ha hecho viral esa comparación que nosotros hicimos es este sentimiento. Nos encerraron con mucho tiempo de anticipación, y cuando ya la situación se torna absolutamente insostenible, desde la psicología de las familias, incluso desde la salud psicológica de las familias, pero fundamentalmente desde la realidad económica de las ciudades y de los pueblos, cuando ya no hay más paciencia, el crédito se ha agotado, vemos un movimiento en la calle cuando justamente ahora uno tendría que tener el crédito social para tener el confinamiento respectivo. Pero, por eso no es un mensaje esto va a contramano de lo que han señalado. Que se ha agotado la paciencia, se han cerrado ciudades, fíjense ustedes que son del interior productivo de la Argentina y de Córdoba, se han cerrado absolutamente ciudades por un tiempo extensísimo sin un solo caso. Y ahora cuando los brotes empiezan a surgir y tenemos niveles de contagio que ya hemos ayer superado a Alemania, hemos superado a Italia, lo digo con muchísima pero no es la tristeza. misma situación la que sucede entre Argentina, Alemania, Italia, si pudiéramos poner esa referencia, porque lo que señalan los especialistas es que haber iniciado antes la cuarentena lo que ha permitido, entre otras cosas, es que haya menor número de víctimas. Nosotros no hemos pasado por la situación que han pasado, por ejemplo, Italia, España, otros países que tienen los muertos en las calles, ¿no? Sí, exactamente, y eso es un dato insoslayable al momento, y Dios quiere que nos mantengamos en esos niveles. Tenemos hasta el momento aproximadamente 4.000, la tasa de letalidad, que también se está en discusión cuáles son las causales fundamentales. Recordemos que Europa es el continente con la población adulta proporcionalmente más grande del mundo. Porque igual además cuesta en este sentido, concejal, hacer el comparativo entre un país y una provincia. Usted lo señalaba entre las similitudes y las diferencias, pero es muy difícil no imaginar lo que implica esa diferencia insalvable entre un país que tiene, y usted lo mismo lo marcaba, las fronteras cerradas, y una provincia que necesita la interconexión con otras provincias dentro de un mismo país. ¿No parece haber ejemplos en el mundo en el que hayan encontrado la fórmula mágica, no? No, lejos estamos de observar eso, pero sí observamos ya hace tiempo que es mucho más fácil ordenar que la gente se quede en sus casas con muchísimo tiempo de anticipación. Es mucho más cómodo que asumir el desafío engorroso y esforzado de gestionar focalizadamente el problema, y cuando realmente la cuestión sanitaria, díganme ustedes, las medidas de gradualización y de liberación que se han tomado, no se han tomado con el mismo criterio sanitario que antes, porque justamente desde la perspectiva sanitaria uno tenía más elementos incluso para ser más severos en los confinamientos y en los aislamientos sociales. Entonces, como se han tomado decisiones apresuradas, muchas veces a conciencia, con responsabilidad, y otras veces con un tanto de comodidad, porque es mucho más fácil eso que asumir, primero, el desafío de gestionar focalizadamente, porque eso requiere mucho esfuerzo, circunscribir áreas, circunscribir targets sociales, tener políticas asociadas a eso. Pero por otro lado, Pablo, también hay que decirlo, se trata también de decisiones en las que los funcionarios públicos no quieren asumir riesgos. Y uno, cuando está para gobernar, tiene que asumir algunos riesgos y tiene los suficientes elementos para saber que esto es lo más conveniente en un mediano y en un largo plazo. Entonces, bueno, lo que nosotros, me parece que lo que ha generado la viralización de este video, que yo empecé diciendo que no es clara la comparación entre una provincia y un país, pero tampoco son claras las comparaciones que nos vinieron mostrando cuando esta cuestión venía bien, y nos mostraban la República Argentina versus Italia, que estaba en su pico cuando nosotros estábamos en un verano y los inviernos estaban lejos, digamos, ¿no? Entonces, se hizo una comparación en donde, si bien la verdad que Uruguay sí se puede comparar por su región y por donde está ubicado con la República Argentina. Dio la casualidad, y lo que ha generado una viralización muy grande de nuestra comparación son las características casi homónimas desde la superficie y la población y desde la idiosincrasia económica con la provincia de Córdoba. Concejal, queremos agradecerle muchísimo este contacto allí desde la ciudad de Córdoba. Seguramente es un debate que va a sumar otros capítulos. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Pablo, muy amables.